Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque pues hoy han estipulado como el Día Mundial de la Mujer, Señor, y pues te damos gracias porque nos creaste, Señor. Gracias porque creaste a Eva y de ahí provenimos todas nosotras, Señor. Gracias. Y Padre, pues que este día, Señor, no sirva, Padre, para que vayamos a destruir los monumentos y hacer tontería y media, Señor, sino darte gracias, alabarte, glorificarte, meditar, Señor, en nuestros caminos. Gracias, gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ok, bueno, vamos a ver este tema que se llama el lugar de la mujer. Así es, el lugar de la mujer, dos puntos. Estar en la guerra. ¿Cuál es el lugar de la mujer? Estar en la guerra. Ese es el lugar de la mujer. Hoy es el Día Mundial de la Mujer y por eso preparé este tema dedicado a todas nosotras, ¿ok? Y así se llama el tema, el lugar de la mujer, estar en la guerra. Introducción. Hoy en día se habla mucho acerca del lugar de la mujer. Algunos machistas, hola amigos, algunos machistas dicen, el lugar de la mujer es estar en la cocina. ¿Qué les parece la idea? Y pues muchos años eh, lo creímos así. Y yo creo que, pues por un lado estuvo bien, porque aprendimos a guisar. Aprendimos a guisar, hermanas. Pero así dicen muchos hombres. El lugar de la mujer es estar en la cocina. Hubo una calcomanía puesta o que la imprimieron para la defensa de los carros que decía, el lugar de la mujer está en el centro comercial. Válgame Dios. Obviamente una mujer diseñó esa calcomanía. Como nos enseña Proverbios 31, casi no hay límite en cuanto al lugar de la mujer. Si tú quieres saber cuál es el límite para una mujer, lee Salmo 31, digo Proverbios 31. La mujer, pues, excepcional, ¿verdad? La mujer, pues, perfecta, se podría los negocios, tiene todo en regla en su casa, tiene las riendas del hogar, de la economía. Si quieres, después lee Proverbios 31, porque ese no es el tema de hoy, ¿ok? Pero aquí dice que como nos enseña Proverbios 31, casi no hay límite en cuanto al lugar de la mujer. Eh, pienso que existe un campo que es definitivamente el lugar de la mujer, eso sí, o sea, hay un campo que es definitivamente nuestro lugar. ¿Cuál es el lugar? Ese lugar es la guerra espiritual, ¿ok? O sea, nosotras, hermanas, fuimos hechas para la guerra espiritual. Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Otras traducciones, otras versiones dicen, mas la necia, dice, mas la necia con sus hechos la derriba, para entender mejor, ¿verdad? No es que agarremos a caratazos todo, o sea, no es que estemos azotando las alacenas con mucho coraje, no, ¿verdad? Dice, la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus hechos la derriba. Esta es una de las formas en las que la mujer edifica su casa. Una mujer de Dios puede edificar su casa en esta dimensión, la guerra espiritual. Parece increíble, pero nosotros
fuimos hechas para esto. El Señor lo dijo en Génesis 3:15, que habría una enemistad generación tras generación tras generación entre la mujer y Satanás. Entonces, esto es muy importante. Entonces, dice aquí que es lo más fundamental e importante, porque sin ella, o sea, la guerra espiritual es lo más fundamental e importante, porque sin ella no tendremos la capacidad de ser mujeres victoriosas en ningún área de la vida. O sea, ¿cómo vamos a ser victoriosas? ¿Cómo vamos a estar sobre las circunstancias? ¿Qué nos dijo el Señor? Fructificad, señoread sobre los peces del mar, sobre las aves, sobre los mamíferos, sobre los animales que se arrastran por la tierra. O sea, tenemos que señorear. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotras? Por medio de la guerra espiritual. Entonces, dice este subtítulo, nacidos para hacer batalla, nacidas nosotras para hacer batalla. Al igual que el pueblo de Dios, Israel, tuvo que pelear físicamente. Yo diría que Israel peleó espiritual, emocional y físicamente. Cualquier guerra, tú tienes que estar preparado mentalmente, emocionalmente, ¿verdad? No se diga espiritualmente si estamos hablando del pueblo de Dios Israel para conquistar Canaán, la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, al igual que el pueblo de Dios Israel tuvo que pelear espiritual, emocional y físicamente para tomar la tierra prometida. Nosotros tenemos que pelear con armas espirituales para tomar, para avanzar en el terreno espiritual. Las mujeres pueden llegar a ser competentes y diestras como guerreras, especialmente por los que aman. O sea, por todos los que tú amas, tú te pones esa armadura de Dios y tú empiezas a pelear, ¿verdad? En oración y tomando esas armas espirituales. Indudablemente Dios puso en el corazón y mente de la mujer una agresividad que se demuestra cuando sus hijos y esposos son amenazados o están en peligro. Yo le decía por ahí, pues, a una de las hermanas preciosas de la iglesia que algunas veces durante estos 43 años que yo tengo casada con mi esposo, yo he puesto la bandera de guerra, así la planto, la de guerra, ¿verdad? Y y hacer guerra contra el enemigo orando, pero también muchas veces, hermanos, el que nota que otro se está desviando, o sea, hay algún miembro de la familia que discierne que alguien se está desviando de las cosas de Dios, que algo se está infiltrando, que es peligroso para la familia, para la casa, para nuestra relación con Dios. Entonces tú tienes que plantar esa bandera de guerra y no quitarla hasta que todo se resuelva. ¿Ok? Entonces, indudablemente Dios puso en el corazón y mente de la mujer una agresividad que se demuestra cuando sus hijos y esposo son amenazados o están en peligro. Aún en el reino animal, no, en el reino animal, no en el Serengeti urbano, hermanos y hermanas, sino en el reino animal, se nota, por ejemplo, la leona pelea hasta la muerte por defender a su cría o a sus crías. No sé si has visto los documentales en Discovery Channel que la leona anda con sus leoncitos y entonces llegan dos leones que ella no conoce, ¿verdad? Y que te tengo noticias. Quieren cruzarse con ella, quieren cruzarse con la leona.
Entonces, ¿sabes qué van a hacer? ¿Qué es lo primero que hacen? Matar a las crías. Terrible. Y casi siempre un león no anda solo. Son dos leones jóvenes, ven a la leona, quieren cruzarse con ella y entonces asesinan a los leoncitos porque no quieren, o sea, ellos van a querer tener sus propios hijos. Entonces la leona los defiende y son dos leones. Tiene que pelear con dos leones jóvenes para poder defender a sus crías. Y es tremendo, te parte el corazón todo eso, ¿no? Una perrita, que por lo general es dócil, llega a ser bravísima si percibe que sus cachorros están en peligro. Hace muchos años, antes de que nosotros tuviéramos a Maxi, tuvimos a Amadeus y a Manchitas, que eran una parejita de cockers. Y bueno, tuvieron una de camadas de cockers, 9 camadas tuvimos de cockers, de 9 perritos cada camada. Y ahí aprendimos muchas cosas de la naturaleza y una de ellas era que en todas las camadas Manchitas no permitía que Amadeus se acercara a ninguno de los perritos. Le echaba bronca y le echaba bronca y eran intocables sus perritos para ella. Entonces, todo esto nos enseña, o sea, la misma naturaleza, los animales nos enseñan tantas cosas, hermanos. La palabra de Dios contiene preciosos ejemplos de mujeres valientes cuya fe cuyas acciones salvaron a sus familias y aún a su nación. ¿Ok? Bueno, vamos a esperar que contesten. Tenemos a Jocabed, hermanos y hermanas. Jocabed fue la mamá de Moisés, fue la mamá de Aarón, de María y de Moisés. Tenemos a Jocabed, madre de Moisés, eh, que con tal de defender la vida de su hijo, lo metió en una canasta calafateada con brea y lo arrojó al río Nilo, donde están los cocodrilos más grandes del mundo. El Señor respaldó la fe de esta mujer, además de que el Señor pues ya tenía planes para ese bebé, que era Moisés, ¿verdad? Su valentía, el Señor respaldó la fe, la valentía, el arrojo de Jocabed, y el niño fue a dar flotando en esa cesta en donde iba a los brazos de la hija de Faraón. Qué milagro, ¿verdad? Moisés flotó, 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 ahí va la cestita que de un mordisco lo hubiera destrozado cualquier cocodrilo, pero ahí van los ángeles del Señor protegiendo a ese bebé. ¿Hasta a dónde fue a llegar? A los brazos de la hija de Faraón. Ella le puso Moisés, que significa porque de las aguas fue sacado. Y pues ella lo cuidó, lo adoptó, dice aquí, lo arropó hasta que él se hizo hombre, hasta que él tenía 40 años y pues lamentablemente tuvo que matar a aquel guardia egipcio y papá, papá, papá. Ok, Débora, jueces capítulo 4. Ella era profetisa y acostumbraba ejercer sus juicios debajo de una palmera entre Ramá y Betel, en la época en que Israel sufría la cruel opresión de Jabín, el rey cananeo que había ocupado las tierras de los judíos. La palabra Jabín, hermanos, significa astuto. Rey Javín de los cananeos significa astuto. Y esa palabra Javín es una palabra que viene de una raíz que significa humillar. ¿Qué era lo que quería Javín? Humillar a todo el que era conquistado. Entonces Israel
estaba sufriendo la oposición de este hombre. Débora debía escuchar diariamente los informes sobre el trato cruel y la humillación que recibía el pueblo por parte de Javín. El capítulo de su ejército, el capitán de su ejército, Císara, constantemente aterrorizaba al pueblo judío con sus 900 carros errados. ¿Cuál era el problema del pueblo judío contra los cananeos? Que ellos contaban con 900 carros cerrados para la guerra, mientras el pueblo judío no tenía armas, tenía que correr, tenía que caminar con lo que pudieran. Ese era el problema. Dice muchos que dice aquí 900 carros cerrados, mientras que Israel no tenía armas con que defenderse. Por eso Débora se solidarizó con su pueblo y clamó a Dios para que los liberara. El Señor la utilizó a ella para tener una victoria completa y definitiva. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Un milagro, nada más eso. O sea, hay veces, hermanos, que cuando nos enteramos de un problema, como le pasó a Nehemías, Nehemías dice que un amigo vino y le platicó cómo estaba Jerusalén, cómo estaban las puertas, cómo estaba la muralla de Jerusalén, cómo estaba la gente que había quedado en Jerusalén, que eran los de la tercera edad, los enfermos, etcétera. Y entonces, ¿qué empieza a tener Nehemías en su corazón? Una carga, dice capítulo 1 de Nehemías. Dice que él empezó a orar y a ayunar y a clamar a Dios: Señor, acuérdate de nosotros, acuérdate de tu pueblo, acuérdate de Jerusalén. ¿Qué fue lo que pasó? Que Dios lo envió a él. Aquí vemos que Débora todos los días recibía las quejas, ¿verdad? Y todas las historias de cómo era oprimido su pueblo. Y esto la llevó a orar, a ayunar, a hacer guerra, ¿verdad? A ponerse a clamar: Señor, por favor, ten misericordia de nosotros, ayúdanos, Señor, quita esta opresión. Y entonces, ¿qué pasó? Hubo una gran victoria. Dios los liberó. Ni siquiera fueron ellos porque ni armas tenían. Fue el Señor. Ok, el mundo de hoy, hermanos, necesita Déboras, necesita Jocabedes, necesita Esteres, necesita Anas, necesita Marías, necesita María Magdalenas, necesita mujeres, hermanas, que se levanten en la lucha, mujeres que se indignen ante las estrategias del enemigo y sus modernos carros, entre comillas, ¿verdad? Pone entre comillas: Satanás tiene modernos carros cerrados en contra de nosotros, que vienen en diferentes medidas y presentaciones para aterrarnos, atacar a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestra comunidad, a nuestra ciudad, a nuestro país. Nosotros somos mujeres, hermanas, que podemos no solo orar por México, no solo orar por Iztapalapa, no solo orar por Ciudad de México, sino por toda la República Mexicana, por el continente americano y por el mundo entero también. Por medio de la oración y la guerra espiritual podemos tomar ventaja contra el enemigo y vencerlo. Como Débora, tenemos que cansarnos de la humillación y el trato cruel del enemigo y llegar a ser espiritualmente agresivas. Y también esto va para los hombres. Los varones, ¿verdad? También tienen que ser agresivos. Y pues bueno, ustedes, hermanos, pues tienen a Josué, tienen a Moisés, tienen a Abraham, tienen a Noé, tienen a tantos hombres que también han dejado: David, Samuel, tantos ejemplos: Elías, Eliseo, hombres que también
tomaron la guerra en algún momento. Tal vez algunas mujeres dirán, pelear contra el diablo, yo no quiero pelear en contra de nadie. Deseo ser una cristiana promedio, ¿verdad? Entre comillas, una cristiana promedio, normal, ir a mi iglesia, llevar adelante mi vida, vivir en paz y no causar problemas, ¿verdad? Sobre todo, hermanas, hay algunos temperamentos como el flemático, como el melancólico, que van a preferir esto. Las que somos sanguíneas, las que son coléricas, a la guerra. Pero hay veces que las circunstancias, no importa qué temperamento tengas, si eres sanguínea, colérica, flemática o melancólica, tienes que tomar las armas. Sin embargo, si no somos agresivas en la batalla espiritual, Satanás nos atropellará, porque su propósito es, como dice Juan 10:10, robar, matar y destruir. ¿Ok? Tú y yo tenemos que saber que el enemigo nos odia, hay un odio terrible contra el ser humano que fue hecho a imagen y semejanza de Dios y que pues el Señor se hizo hombre para venir a morir por nosotros. Eso es tremendo, el amor que ha tenido por la humanidad. Gracias, Señor. Entonces, Satanás viene para robar, matar y destruir. Me acuerdo que hace muchos años compartió aquí en la casa Beto García Enríquez, un amigo de nosotros de la adolescencia, de Juventud Dinámica, y luego se convirtió. Y él nos explicó qué es robar, qué es matar y qué es destruir. Entonces, Satanás quiere robarnos todo: la salud, la paz, la prosperidad, nuestra relación con Dios, nuestra buena relación con la familia, con los familiares. Él quiere robar todo. Número dos, matarnos, ¿verdad? De alguna enfermedad, de algún accidente, de alguna cosa. Él nada más está cavilando, haciendo planes, cómo hacerle. Pero luego nos explicó que destruir es cuando lamentablemente Dios tiene que arrojar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo al lago de fuego hirviendo. Fíjate cómo dice robar, matar, pero luego dice destruir. Entonces, cómo la gente va a ser destruida cuando se vaya primero al infierno y luego de ahí al lago de fuego? Entonces, pero esa misma cita dice el Señor Jesús, pero yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Pero yo he venido para deshacer las obras del diablo. Él ha venido para robar, matar y destruirte, pero yo he venido para deshacer las obras del diablo. ¡Qué bendición! Cuando repentinamente un carro errado del enemigo se aproxima a toda velocidad para destruir a cualquier miembro de nuestra familia, nuestra congregación, nuestro negocio, nuestra comunidad, tu fuente de trabajo, ¿verdad? Ay, pues me platican que estoy en las listas de los que van a ser liquidados. Ponte a orar, ponte a hacer guerra, ponte a luchar. Señor, que mi nombre no esté ahí, que yo sea conservado en la empresa, qué sé yo. O sea, hay tantas cosas que tenemos que enfrentar en la comunidad también, ¿verdad? Entonces, por necesidad, aquí está subrayado, ahora sí que como decía mi papá, cuando el agua nos llega a la charola de los camotes, ¿verdad? Cuando ya hay una situación que ya por necesidad te tienes que poner a hacer guerra. Eso ya no puede seguir así. Aprendemos a pelear en el campo espiritual. Tienes que pelear en el campo espiritual. Les voy a platicar algo. Hemos tenido unos días que mi esposo no se ha sentido bien. Y entonces me dice, Ruth, no me siento bien. Ven, siéntate aquí. Y empiezo a pelear.
y empiezo a imponerle las manos y empiezo a atar todo demonio de enfermedad en el nombre de Jesús y le aplico la sangre del Señor Jesucristo y empiezo a reclamar las citas donde sabemos que el Señor llevó nuestras enfermedades. A los 5 minutos se empieza a sentir bien. Tú dime si no es un ataque. Hoy fue a recoger sus estudios de laboratorio y está bien. Les hizo un electrocardiograma, le sacaron sangre, o sea, le hicieron muchos estudios que le encargó el cardiólogo y por lo que podemos leer, hay una que otra cosita, pero está bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay un ataque. ¿Y qué tenemos que hacer? Ponernos en guerra, ponernos en guerra. Este es otro subtítulo que dice carros errados modernos. Vamos a ver algunos carros errados modernos. ¿Y cuáles son algunos de los carros errados modernos que usa actualmente el enemigo para atacarnos como mujeres y a nuestra familia? Número uno, el carro del desánimo y la depresión. Carro número uno errado, carro del desánimo y la depresión. Lo que decíamos de la pastora Gladys, ¿verdad? O sea, ella ahorita está enfrentando, cuando puedas ver, ve la película de Ben-Hur. El otro día Ricardo habló de esa película, trata de buscarla, vela, porque ahí viene una competencia de carros jalados por caballos. ¡Qué barbaridad! Es una fuerza tremenda. El que se cae del carro queda destrozado totalmente. Entonces, el carro del desánimo y la depresión. Dos, el carro del temor al cáncer. Temor del cáncer es el segundo carro errado con el que peleamos las mujeres. Tres, otro carro errado, rivalidad y disensión en las relaciones familiares. Rivalidad y disensión en las relaciones familiares. No tiene que haber rivalidad, hermanos, ni disensión, ¿ok? Voy a hacer un pequeño comentario. Si tú eres una sola carne con tu esposo o con tu esposa, y si por ejemplo Ricardo y yo hablamos con una de las hermanas de la iglesia, porque sabemos que el esposo está ocupado, está en el trabajo, eso, o sea, yo digo, ay no, no puede ser. O sea, entre nosotros hay celos y rivalidad. O sea, a fuerzas tenemos que hablar con el esposo. Eso se llama machismo. Eso es un machismo, ¿verdad? O sea, si tú hablas con mi esposo, yo no me voy a sentir mal, ni me voy a sacar de onda. O si hablas conmigo, mi esposo no se va a sacar de onda. No se va a indignar. ¿Por qué no hablan conmigo? Número uno, porque no has sido sincero y no has platicado realmente lo que está pasando. Estamos platicando con la persona que platicó el problema. Número dos, estás en el trabajo, estás ocupado. En fin, o sea, vean este carro errado, rivalidad y disensión en las relaciones familiares. Número cuatro, culpabilidad por no ser una buena cristiana. Sobre todo esto nos llega a pasar mucho cuando somos chiquitos en las cosas de Dios, que tenemos poco tiempo en las cosas de Dios. Muchas veces nos sentimos culpables y decimos, no soy una buena cristiana, no soy un buen cristiano. Ya cuando pasa el tiempo, ya maduras en las cosas de Dios, pues ya esa culpabilidad ya no debe de estar ahí. Número tres, inseguridad y ansiedad acerca del futuro. Inseguridad y ansiedad acerca del futuro. Ese es otro carro errado.
Ok, la que sigue. Otro carro errado, la rebeldía de tu hijo o tu hija adolescente. Ese es otro ataque. La rebeldía de nuestros hijos en la etapa adolescente. Otro carro errado. Descubrir que tu esposo esconde literatura pornográfica o se la vive metido en el TikTok o se mete con el celular en la noche y no lo sacas del baño. Dices, ¿qué haces tanto en el baño con el celular? Etcétera. Voy a platicarte algo. Una de las razones por las que mi hermana María Luisa, que es mi hermana, la chica hermano, se divorció, ella me platicó fue esto. Dice que su esposo es, bueno, su esposo era, o su ex esposo es contador, así como Ricardo. Y entonces dice que él tiene trabajando a dos auxiliares de contador o dos jovencitos que acaban de salir de la escuela, los tiene trabajando en las contabilidades y él está sentado en un sofá viendo el TikTok todo el día. Mientras ella iba, venía, llevaba, traía, ella en las mañanas, entre semana, da clases de inglés en una escuela y los sábados tiene su consultorio y ella es ortodoncista y le da consulta pues a los jóvenes a los niños y a todos los que llegan ahí. Entonces dice que ella llegaba de la escuela ya con el mandado ver veas con su hija, bañarla en la tarde, o sea, las horas pasaban, ella entraba, salía y el esposo en el TikTok. Y le decía, oye, mira, sería bueno que despidieras a estas personas que les tenemos que pagar sueldo y tenerlas social y papá, y tú mejor haz el trabajo y nos va a alcanzar mejor el dinero. Pero no, el señor prefería pagarles a los dos empleados que tiene ahí y él estar en el sillón viendo el TikTok todo el día. Entonces llegó un momento en que ella se cansó. O sea que esto te lo cuento porque aquí tenemos un ejemplo vívido de esto. O sea, yo creo que el esfuerzo de un matrimonio es parejo. Los dos le metemos, los dos trabajamos como negros a fin de salir adelante, ¿verdad? Pero tenemos que ser los dos. No uno anda como trompo chillador y el otro cónyuge no le está echando toda la carne al asador, como vulgarmente decimos, ¿verdad? Otro carro errado, enterarte que tu hija soltera está embarazada. Esa es otra cosa tremenda, ¿verdad? Otro carro errado, tu hijo tiene problemas de drogas, pandillerismo o está metido en cosas satánicas. Ese es otro ataque del enemigo. Otro carro errado, reconocer que tu hijo o hija se está muriendo de sida. Eso muchas veces se nos olvidan, ¿verdad? Las enfermedades causadas por no un buen manejo del sexo. Se va a acabar ya el tiempo. Nos quedamos hasta aquí. Feliz Día de la Mujer, hermanas. Que Dios las bendiga.